Hola, mi nombre es Laia Jorba, soy persona catalana, nacida en Barcelona y emigrante por estudios, privilegiada en Estados Unidos. Vivo en Colorado ahora, la tierra de los Ute Arapaho Tribes, y estoy aquí trabajando con Sensory Motor desde un posicionamiento del que queremos hablar un poquito con todos ustedes. Muy contenta de estar con ustedes. Como ven, puedo traer muchas experiencias de mi trabajo en cuestiones de inmigración y hablaremos un poquito de cómo se puede abordar todo esto también desde la perspectiva sensorimotriz. Estoy trabajando aquí en Boulder en una clínica comunitaria. Trabajamos con personas con pocos recursos económicos y con diversidad de género y de etnia y raza. Y aquí también puedo contribuir un poquito cómo se aplica esto a diferentes niveles, a diferentes posicionamientos y sintomatologías que los clientes traen a nuestras clínicas. Y mi pasado es un poquito variado. Trabajé en políticas públicas y en ciencia política por mucho tiempo, en la integración de inmigrantes en las ciudades europeas y también estudié danza, con lo cual hay un poquito de amalgama de todo mi background o mi pasado en lo que traigo a ESPI. Así que ya verán si se animan a unirse al training, a la formación, un poquito esa mezcolanza de visiones y perspectivas. ¿Qué tal tu ritmo? ¿Qué nos puedes decir de ti? Bueno, hola, mi nombre es Raymond Rodríguez. Yo también soy docente acá en el Instituto de la Terapia Sensorimotriz por los pasados, no, válgame, alrededor de 5 o 6 años ahora. Ajá. Soy original de Puerto Rico, la isla del Caribe, pero resido acá en los Estados Unidos por 3 décadas ya. Mm. Soy trabajador social clínico y hoy resido en la ciudad de Nueva York, es en donde practico. Eh, yo he trabajado en diferentes áreas del trabajo social, pero el trabajo clínico siempre ha sido parte de mi pasión y es algo que siempre he mantenido. Y mi trabajo clínico originalmente fue terapia familiar y eventualmente en la pasada década, un poco más de 10 años, fue que comencé el abordaje del trauma, viendo que muchas de mis familias y de las personas con las que Ujú. estaba trabajando sufrían muchos traumas. Mi trabajo se ha enfocado mucho en la terapia comunitaria, particularmente con personas latinas y afroamericanos, y con muchos inmigrantes también, muchos inmigrantes particularmente de Latinoamérica, muchos de los cuales son indocumentados. Y entonces estaba viendo mucho trauma y eso es lo que me llevó a investigar más y eventualmente a tomar el adiestramiento de la terapia sensorimotriz y eventualmente convertirme en un docente acá del instituto. Y estoy muy contento de estar aquí y hablar de mi pasión acerca de la terapia sensorimotriz. Sí, gracias, Raymond. Ya has empezado un poquito a hablar, ¿no? De lo que te trajo al Ujú, SPI, pero dinos un poquito ajá, más qué es lo que te llamó la atención, por ujú, qué hiciste incluso toda la trayectoria hasta convertirte en docente. ujú. Sí, pues mira, una de las cosas que yo estaba viendo con mis pacientes es que yo carecía de ciertas destrezas para poder pues, Ujú, apoyar el crecimiento de mis clientes, ¿sí? Como que llegué a un momento en donde ya no sabía qué más hacer, ¿sí? Estaba viendo ciertas presentaciones y no sabía cómo poder trabajar. Antes trabajaba yo pues desde un marco más de lo de la terapia del habla, ¿no? Hablando, ujú, y sentía como que me faltaba algo. Entonces ahí fue que ujú, comencé a hacer investigación, hablar, buscar y entonces ujú, encontré así, entre buscando, la terapia sensorimotriz y me llamó mucho la atención la parte del cuerpo, ujú, ujú, de cómo podemos ver el trauma en el
cuerpo y dije, aquí hay algo muy interesante, Ujú, algo que yo antes pues no tenía ningún adiestramiento y no sabía, ni tan siquiera tenía un lenguaje para ujú, cómo pues abordar eso. Entonces, eh, esto fue parte pues, de lo que me trajo, de cómo traer otras destrezas para el trabajo clínico con las presentaciones, particularmente de mucha ujú, depresión, ansiedad, personas con incertidumbre económica, ujú, incertidumbre de vivienda. Y muchas dificultades, el racismo racial y también cómo ujú, manejar sistemas sociopolíticos acá en los Estados Unidos. Y entonces la terapia pues, sensorimotriz me dio unas destrezas para poder ayudar a estas ujú, personas a cómo manejar estas vicisitudes de la ujú, vida de ellos. Y a ti, Laia, ¿qué fue lo que te trajo a la terapia ujú. sensorimotriz? Me gusta ver un poquito ya te conozco de mucho tiempo, pero ver un poquito la trayectoria otra vez, Sí. puesta en palabras. Creo que cómo llegué a parar a Sensometros es un poquito distinto también, pero lo veo como piezas del puzzle, ¿no? Tenía mucho trauma físico en mi pasado y trabajaba a nivel intelectual y de programas políticos con poblaciones inmigrantes y las dos un poquito confluyeron en algo, cómo puedo abordar, cómo puedo ayudar un poquito a nivel más profundo, ¿no? Porque las políticas tienen sus límites, trabajar con gobiernos me frustró bastante, cómo podemos hacer el impacto a nivel mínimo y con todo mi pasado, digamos, de danza, de movimiento, de creatividad, digamos que la aproximación somática o de cuerpo me atrajo muchísimo desde el principio y se ha ido confirmando con el tiempo, ¿no? Al principio era con esta voluntad de trabajar con trauma fundamentalmente y luego se abrió todo Mm, el repertorio de desarrollo de heridas de apego. Digo, esto es muy, muy potente, puede ampliar no solo las heridas que se crean en nuestro contexto familiar o comunitario, pero también transgeneracional, un poquito, cómo se llevan el nivel de cuerpo a cuerpo, a cuestiones muy implícitas, reacciones que vivimos y no sabemos dónde vienen y que no se pueden hablar. Francamente, hay una limitación con la terapia verbal a nivel de todos estos puntos. Así que empecé con esta idea de trama, de trabajar con dos campos que parecían muy distantes con somáticamente porque venía de parte de mi pasado, pero se ha ido ampliando. Cada vez es una modalidad terapéutica que no deja de sorprenderme en muchos casos, de continuar abriéndose. mm. Am, Qué maravilloso. Yo también sabía un poco de ti, pero me gusta mucho pues escuchar más de los detalles. Y Laia, entonces, si puedes hablar un poquito de cómo la terapia sensorimotriz ayuda a tu trabajo clínico, ¿sí? ¿Cómo ha impactado tu trabajo clínico? Desde luego. Ujú, Creo que es un proceso de enamoramiento, de falling in love que ujú, pasó, ¿no? Evidentemente no es la única modalidad que van a necesitar ustedes ujú, para ser efectivos en el trabajo clínico, pero para mí SPI representa el fundamento y las demás modalidades se complementan con ello, ¿no? Em, Así que lo veo como una modalidad muy mágica, muy ujú, expansiva, muy creativa, da proporciones, es difícil de enseñar porque tiene una creatividad innata muy, muy poderosa. La metáfora que utilizo a menudo es que en SPI empiezas a aprender colores primarios, pero que puedes acabar pintando Picassos. Y esa creatividad, esa capacidad de integración que se va madurando en la capacidad de los terapeutas, te da como una hoja de ruta, una trayectoria que también al mismo tiempo es muy humilde. No hay necesidad de saber
mucho de dónde vas a parar si estás explorando un territorio con el cliente a nivel somático, ¿no? Esta humildad me relajó mucho al principio porque mi inglés era bastante malo cuando llegué a Estados Unidos y solo concentrarme en el cuerpo, tener la confianza de Mm, que vamos a ir mano a mano. Es un modelo muy, muy, muy colaborativo, y también muy poderoso. A veces es como un láser médico que va justo al centro del dolor a veces, pero también es muy espiritual, ¿no? Ah, por todos esos elementos creo que se alinea con mi manera de ser y con mi manera de trabajar. ¿Cómo ha influido sensorio motriz para ti? Mira, pues me encanta escucharte, particularmente esa metáfora de comenzando con a Mm, colores primarios a Picasso, ¿sí? Porque yo también me siento igual, o sea, para mí la terapia sensorimotriz ha sido un regalo. Porque como dije anteriormente, muchos de mis pacientes, o mis clientes, veía yo presentaciones que no sabía cómo manejar y entonces la terapia sensorimotriz me ha dado unos mapas muy específicos de cómo abordar ciertas cosas que van más allá de lo que el cliente puede verbalizar, ¿sí? Una de las cosas muy importantes que aprendí de Janina Fisher, que ha mm, sido una mentora y de alguien que ha aprendido mucho, es que muchas personas con trauma no tienen palabras, lo que tienen son mm, síntomas. Y para mí eso fue como un momento de, exactamente, mm, porque muchas de las personas venían muy sintomáticas y yo pues estaba pues, tratando de manejar esos síntomas y a través de la terapia sensorimotriz y la atención al cuerpo, cómo el cuerpo carga y manifiesta mm, el trauma psicológico y cómo poder entrar a través del cuerpo me proveyó un mapa muy mm, específico de mm. qué puedo hacer, de cómo puedo ayudar a Exactamente. procesar lo que ha pasado en la vida de esa persona. Y entonces, otra de las cosas que comencé a ver bastante rápido es que las personas se iban mejorando. ¿Sí? Que las personas comenzaban a tener un mejor sentido de quiénes eran, a manejar los problemas diarios de otra manera diferente. Y eso fue lo que claramente me convenció. Pero igual que tú, no es la única modalidad que uso, o sea, no creo que es el único modelo, pero sí es el modelo que es más fundamental en mi práctica. Y Mm, también para mí, como tú mencionaste, la terapia sensorimotriz es sumamente espiritual y para mí mm, la espiritualidad es algo muy importante a nivel personal. Y entonces encontrar un modelo que es en su centro espiritual, tiene espiritualidad, para mí también ha sido un gran regalo. mm. Sí. Desde luego, no dejar, no, Ujú. colidar o alinearse con esta división de la mente, del cuerpo y del espíritu como cosas distintas, ¿no? Este elemento Sí. integrativo. Ujú. Sí, y eso es algo que también me encanta, como la terapia sensorimotriz integra todas Sí. esas partes, ¿sí? Y de una manera muy, muy clara. Y Ujú, aunque, como tú dijiste, el modelo es difícil de aprender, ujú. pero tiene algo muy mágico para Sí, utilizar la palabra exactamente. que tú Magia es también una buena usaste. palabra cuando estamos en la fluidez ¿no? Exacto. Am, Sí. Me gustaría, quizá sería bueno para quienes escuchan saber un poquito más de cómo ayuda a crecer esta práctica, esta modalidad a los participantes, a los estudiantes. Ya hemos hablado un Ujú, poquito de tú y yo, pero quizá podemos expresar lo ujú. que vemos en los participantes de esta formación. Sí, pues mira, lo que me gustaría decir a los oyentes es una pequeña anécdota, ¿sí? Antes de yo tomar el adiestramiento de la terapia sensorimotriz, hablé con un supervisor muy querido mío y alguien que yo tengo mucha confianza, que tiene mucha experiencia y
y estaba yo muy dudoso de invertir este dinero en esta Ujú, terapia. Y él me ujú. dijo algo muy particular. Me dijo, Raymond, hazlo por ti, porque tú vas a cambiar. Yeah. Y en el momento como que dice, pero es que yo lo quiero esto como para mis clientes. Sin embargo, luego de entrar al adiestramiento y de Ujú, haber tomado los diferentes niveles, con toda certeza veo que primordialmente he cambiado yo como persona. sí. Yo me siento una persona mucho más centrado, mucho más calmado. Tengo Ujú, una mayor capacidad para ujú, manejar las dificultades pues, de la vida, ujú, incluyendo en este momento que estamos viviendo a nivel global con tantos conflictos y acá en los Estados Unidos con tanto conflicto. La terapia sensorimotriz y el conocimiento que tengo del cuerpo me ha ayudado muchísimo a poder manejar esto. Entonces, lo que veo yo en los estudiantes es lo mismo que en la medida que ellos van aprendiendo las ujú, destrezas, ellos van cambiando, ujú, van teniendo un conocimiento mayor acerca de ujú, sus propios ujú, cuerpos y ujú, acerca de cómo manejar las situaciones que están pasando ujú, en la vida de ellos ujú, y situaciones de nuestro socio contexto. Entonces, eso para mí como docente del instituto también es un gran regalo poder apoyar a los estudiantes en ese crecimiento como seres humanos, pero también como terapeutas. Y ujú, me encanta ver cómo los estudiantes comienzan a utilizar las destrezas y ujú, entonces vienen con anécdotas de, wow, vi esto y este cliente mío, alguien que nunca había podido pues abordar estas cosas, de repente pudo hacerlo. Entonces, esas son las maneras que he visto ujú. cómo los estudiantes van cambiando a nivel personal y como terapeuta. ¿Y Ya, tú ya. cómo lo has visto, Laia? Ya estaba asintiendo porque se parece mucho, ¿no? Creo que un formador mío me dijo en el momento de empezar, SPI te cambia la vida. Y digo, bueno, ya veremos. Y realmente las habilidades que hablamos de cuerpo a cuerpo, la sincronización entre el cuerpo del terapeuta, el cuerpo del paciente y cómo se dialogan entre ellos también y nuestro cómo, cómo estamos encarnados en nuestra práctica clínica y eso se transfiere a la vida cotidiana. Es imposible cuando aprendemos a conectar elementos en nosotros mismos porque hay que estar presente por este trabajo que hacemos, te cambia la vida. Te cambia la manera de procesar tus procesos, de poder sostener tanto dolor que hay en el mundo actualmente, de cómo tener maneras de tener recursos transgeneracionales, espirituales, pero también encarnados en el cuerpo. Así que es verdad que mi vida es mucho mejor también por esto. Y lo veo en los estudiantes, lo veo cuando vienen con esos ojos, oh my God, esto sucedió en esta, Dios mío, ¿qué pasó? ¿No? Y los, como empezando a entenderlo un poquitito en su vida, en sus pacientes también, sus clientes, ¿no? Em, Creo que ESPI tiene también sus limitaciones y creo que los estudiantes vienen con am, con los retos necesarios para una modalidad que se desarrolló en los años 80, modalidad de pensamiento todavía muy unidireccional, ¿no? Del terapeuta al cliente, desde una perspectiva muy europea blanca. Y lo que me gusta es ver cuando las nuevas generaciones, ahora que estamos poniendo o ofreciendo SPI, muchas comunidades distintas, como cada comunidad lo estrecha, lo extiende. Creo que SPI tiene la capacidad para
la capacidad y la flexibilidad y la creatividad para poderlo aplicar a multitudes de comunidades y perspectivas, y ha sido una de las partes más interesantes de los últimos años, francamente, ver que los estudiantes también dicen, oh, esto lo puede aplicar de esta manera. ¿Cómo sería que si podemos estrecharlo y ponerlo en una perspectiva que no se ha hecho hasta el momento en SPI? Porque tiene esa flexibilidad de colores primarios que hemos dicho antes. Sí, muy buen punto. Sí, a mí eso también me gusta mucho de la terapia sensorimotriz, que tiene, como tú dices, esa flexibilidad y adaptación en muchas presentaciones y en muchas situaciones, como lo que tú hablas, pues, de estos temas de diversidad racial, de opresión. Yo creo que tiene una aplicación directa en cómo procesar ese tipo de dificultad y trauma en algunos casos, ¿sí? Yeah. Entonces, Laia, ahí pues yo pensando, cómo los estudiantes pueden utilizar lo que aprenden en el nivel 1 de la terapia sensorimotriz, si quisieras hablar un poquito de eso. Mm. Ujú, ujú, Sí, la verdad es que desde el primer momento las herramientas se pueden utilizar porque hay muchas herramientas que son de conciencia, tan solo de tomar conciencia de cómo estamos experimentando nuestra vida, lo que le llamamos en la terapia sensorimotriz la organización de una experiencia, cómo nos organizamos emocionalmente, somáticamente, cognitivamente, a medida que interaccionamos con el mundo, ¿no? y con nuestros retos. Desde el primer momento esto se puede aplicar porque en el nivel 1 van a empezar a aprender sobre la manera de ver esta organización de la experiencia. Yo diría además que las técnicas, habilidades del nivel 1 y nivel 2 son muy distintas. Tienen otra vez voy a utilizar la misma metáfora, tienen los colores primarios que son los mismos, pero la artisticidad, la diversidad de cómo se aplican es muy distinto, pero desde el primer momento yo creo que se puede utilizar a nivel de toma de conciencia. Y los mapas del trauma, ciertos terapeutas se quedan con el nivel 1, que es solo trauma, porque se focalizan en esa digamos, en lo que puede ofrecer las habilidades de trauma, y otros siguen al nivel 2 o 3 porque ven lo poderoso que puede llegar a ser. Y no es necesario llegar al nivel 3 para empezar a utilizar desde el día 1 lo que estamos aprendiendo. Eso es lo que diría. ¿Qué, sí. qué Y tienes yo que diría, añadir ahí? sí, yo acierto con todo lo que tú dices, o sea, la terapia sensorimotriz te da unos mapas bien completos Ujú, de cómo procesar trauma, ¿sí? Y eso obviamente toma tiempo pues aprenderlo, y la aplicación pues, de esos mapas completos, pues sí, puede tomar bastante esfuerzo, pues, dedicación, el adiestramiento. Sin embargo, hay muchas destrezas en estos mapas que tú mencionas, Laia, que pueden ser ujú, utilizados inmediatamente, ¿sí? Y que esas destrezas, esas pues, habilidades se pueden utilizar en cualquier momento e integrar en una terapia existente. Para mí fue muy importante que la terapia sensorimotriz, que creo que lo mencionaste tú anteriormente, puede coexistir con ujú, otros modelos pues, psicoterapéuticos. Por ejemplo, yo practico mucho el MDR ujú, y utilizo muchas de las habilidades de la terapia sensorimotriz como parte de ese otro modelo, ¿sí? O si tengo pues un enmarque de trabajar con una familia, puedo traer ciertas ujú, habilidades de la terapia sensorimotriz para tratar ciertos momentos durante la terapia. O sea que no es que yo ujú. tengo como que dejar de utilizar este mapa y adoptar sino Exactamente. que la terapia sensorimotriz en cualquier momento se puede integrar de una manera muy linda con otros modelos. Ujú. Sí. Exactamente, sí, es un muy buen punto. Gracias, Raymond. Sí. Y quizá la última pregunta, Ujú. ¿qué te gustaría
que las personas que quieran registrarse de la formación supieran ahora de las terapias sensorimotriz? Bueno, lo primero sería que te va a cambiar la vida, ¿sí? Yo quiero que cualquier oyente entienda que, o que escuche que la terapia sensorimotriz tiene esa capacidad de cambiarte la vida como terapeuta. Yo a veces digo que soy un terapeuta mucho más feliz porque practico desde el enfoque de la terapia sensorimotriz, ¿sí? Anteriormente, cuando me enfocaba más en la terapia verbal, era como un proceso muy cognitivo en donde pues sentía yo que tenía que cargar mucha información, material, a ayudar al paciente a desarrollar insight y hacer conexiones. Ahora trabajo más desde qué es lo que el cuerpo me está diciendo, ¿sí? Y hay como una apertura, como algo muy simple pero poderoso en uno poder estar presente, como tú decías antes, de cuerpo a cuerpo, de tener esa conexión directa con lo que está pasando en el aquí y ahora, y entonces comenzar a procesar de cómo eso se conecta con cosas que nos ha pasado, que nos han pasado, pero desde una manera muy orgánica. Entonces yo creo que esto es algo pues, no, pues nuevamente que me ha cambiado la vida a mí, que lo he visto en otros estudiantes y que ciertamente ser un terapeuta más feliz ha ayudado a mi práctica también pues, a cambiar radicalmente, ¿sí? Y para ti, Laia, ¿sí? Sí, quizá subrayaría Ujú. muchas de las cosas que ya hemos dicho, ¿no? Pero Sí. fundamentalmente que hay una magia, hay una capacidad muy poderosa y que me ayuda a poder sostener un trabajo que es muy duro. Trabajamos mucho con las fortalezas, las resiliencias, que también se pueden vivir a nivel físico y somático. Así que es una formación que te cambia la manera de trabajar. Para mí es qué es lo que hacía antes de terapia sensorimotriz, cómo vivía, cómo hacía mi terapia. Y al mismo tiempo empezar a dilucidar o a reflexionar cómo va a ser para ti, ¿no? Para ti, ¿qué va a ser el rompecabezas de las modalidades que utilizas? En tu caso, hay personas que tienen, por ejemplo, IFS o EMDR como fundamento y el Somatic Sensory complementa un poquito. O a la inversa, ¿no? ¿Cuál va a ser tu organización? Si tienes cuestiones o dudas de si esta inversión de tiempo y en ti mismo y en esta modalidad que es larga, cómo se combina, cómo se puede aplicar más desde el día uno. Contacta con el instituto, contacta con los servicios de estudiantes. Es una decisión importante. Y estás oyendo un poquito de Raymond y de mí, de nuestras experiencias, pero también vas a tener tu propia experiencia que es única en este proceso. Que es única, sí. Y otra cosa también se me ocurre que quizás sería bueno comentarla, es que la terapia sensorimotriz se basa en muy investigación muy específica que Ujú, hay acerca de la participación del cuerpo y la sabiduría del cuerpo ujú, en la sanación. Tú mencionaste anteriormente del material implícito, sí, que a ujú, veces las palabras no son suficientes en poder procesar, adentrar en cierto ujú, material. Sin embargo, el cuerpo siempre está disponible como material, como el canvas de procesar esos colores primarios que tú mencionabas. Entonces, hay algo muy particular y poderoso y, como tú decías, mágico en ujú, poder ayudar a nuestros clientes desde esa perspectiva,
desde la organización de la experiencia, de lo que le ha pasado a la persona, desde el cuerpo que siempre está presente y también el material implícito que no siempre es accesible desde un punto de vista cognitivo o afectivo. Desde luego. Bueno, esperamos haberos convencido un poco. Os animamos a contactar con el instituto si tienen más preguntas y más cuestiones. Y aquí estamos para seguir con el trabajo mágico y todo aquello que ya le dan a sus clientes, por supuesto. Fantástico, ha sido un placer, Laia, tener esta conversación contigo y a los oyentes. Pues sí, espero que se animen a tomar el adiestramiento. ¿Sí? Gracias. Fantástico.